En este sentido hay un término que se ocupa, se habla del riesgo. Cuando nosotros hablamos en términos ambientales, parecería, o en términos sociales, de una manera reducida, parecería que el término se entiende con facilidad. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de riesgos culturales? ¿Cómo podrían ser entendidos bajo la perspectiva que nos presentas el riesgo cultural? Efectivamente, en primer lugar yo creo que hay que entender desde mi punto de vista el riesgo como la posibilidad de un daño. Cuando hablamos de daño, entonces estamos hablando de una evaluación que tiene que hacerse en función obviamente de determinados valores, y cuando hablamos del riesgo cultural, pues justamente estamos hablando de la posibilidad de un daño que puede ocurrir a una comunidad específica en relación con su cultura. Y lo importante aquí es quién hace la evaluación. Cuando hablamos de daño, pues se está hablando de una evaluación de valores específicos. Entonces aquí lo que es crucial es considerar que la evaluación de que están sufriendo un daño, por ejemplo, en la propia identidad cultural, en la propia identidad colectiva y personal, por consiguiente, de los miembros de esa comunidad, pues son quienes pueden sufrir los efectos del fenómeno de que se trate, que es el que puede producir el daño, y ese es el riesgo en cuestión. Sí, podemos pensar, por ejemplo, pues un tema álgido en la discusión para nuestro país hoy en día es el de la utilización y la expansión que está siendo amenazante y es muy riesgosa culturalmente, pero también en otros sentidos, también ambientales, es la utilización de semillas transgénicas de maíz, por ejemplo. Esto presenta un riesgo para el ambiente porque al ser cultivos de polinización abierta puede haber contaminación de variedades nativas de maíz, pero esto puede afectar la cultura de muchas comunidades porque la relación con el maíz pues no solo es la base de la alimentación en general del pueblo mexicano, en particular de muchas de las comunidades que constituyen a la nación, sino que hay las formas de cultivo, el valor no solo material sino simbólico que tiene el maíz para muchas culturas de nuestro país es muy importante. Y esto puede ser afectado, es decir, al ser afectada la variedad misma de maíces, las variedades de maíces que cultivan, que forman parte de sus prácticas culturales, de sus prácticas cotidianas, además de la alimentación misma, al existir la posibilidad de que estas variedades sean afectadas, pues esto afecta también muchas de estas prácticas, y en ese sentido la cultura puede verse afectada. Insisto, la cuestión es quién hace esa evaluación y quién debería hacer esa evaluación. Yo creo que es un caso en el que la participación de la gente que puede ser afectada es una participación indispensable. Probablemente no sea la única que se requiere para evaluar riesgo cultural en este caso, pero sí la participación de quienes pueden sufrir ese daño es indispensable para hacer esa evaluación del riesgo y por consiguiente para tomar decisiones acerca de cómo controlar y vigilar ese riesgo para que si empieza a haber efectivamente un daño, pues puedan tomarse medidas que impidan que continúe ese daño.